constantemente de un tema. ¿Cuál es el tema? Como cuando mi hija me dice un secreto, papá, no le entiendo nada. ¿De qué hemos estado hablando? Del Espíritu Santo. No tengan miedo en decirlo. Si has estado aquí, es que tienes que habérsete quedado claro. He tratado de ser bastante claro y preciso en lo que estamos diciendo, y vamos a seguir en esta tónica por un tiempito. Entonces quiero que abras tu Biblia en el libro de Tito. ¿Sabías que hay un libro en la Biblia que se llama Tito? El cual yo tenía aquí mismo, y no sé en qué momento se me fue Tito. ¿Qué pasó con Tito? ¿Cómo que Tite? No, a Tito, desubicado. Hay uno que, ¿dónde está Tito? Aquí está. Después de Timoteo, ahí encuentras el libro de Tito. Capítulo 3, por favor. Capítulo 3. Verso 4 en adelante. Vamos a leer del 4 al 7 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cuántos somos salvos? ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado. Porque se manifestó el amor y la bondad del Señor para con los hombres. Pero fíjate lo que dice, no por obras de justicia. Chicos, no es lo que hacemos lo que nos salva. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y aquí puedes rayar y subrayar también tu palabra, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cómo dice la palabra que está el Espíritu Santo en nosotros? Abundantemente. Parece que no estás leyendo, ¿ah? No estás comprendiendo mucho lo que dice la palabra. ¿Cómo dice la palabra que está el Espíritu Santo en nosotros derramado? Abundantemente, en abundancia. No es un poquito del Espíritu Santo, no es cierta cantidad del Espíritu Santo. Jesucristo derramó el Espíritu Santo en abundancia para nosotros. ¿Para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar un momento. Amado Salvador, yo te pido en este momento que sea mi boca hablando tu palabra, no hablando mis ideas, Señor. Que sea mi boca dirigida por tu Espíritu Santo y no por mi carne. Y que en esta hora puedas abrir nuestro entendimiento y diga lo que tú quieres que yo diga, Padre amado. Que podamos escuchar lo que tú quieras que nosotros escuchemos en esta hora. Queremos bendecirte y adorarte con lo mejor de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a ir un poquito más rápido. Me quedan 45 minutos desde ahora ya, o menos. ¿A cuánto le gusta que predique corto? Hay alguien sincero, todos los demás están por dentro. Amén. ¿Terminó, pastor? No. Entonces, hemos estado hablando del Espíritu Santo, hemos estado desarrollando distintas temáticas del Espíritu Santo. La última vez estuve hablándote acá, en este lugar, porque allá en la vigilia también hablé del Espíritu Santo y doy gloria a Dios, porque el Señor ha encaminado ese tema para nosotros. Y alguno puede seguir pensando que todavía no entiende el Espíritu Santo, no conoce el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo me gustaría conocerlo de una forma más práctica. Y la verdad es que sí hay cosas prácticas que hace el Espíritu Santo. Sí hay cosas concretas que hace el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no es espurio, no es una cosa así como que es como algo poco concreto. El Espíritu de Dios trabaja de formas concretas, trabaja en nuestra vida de formas concretas, y a medida que vamos aprendiendo, tú te vas dando cuenta que esas cosas que no sabías cómo sucedieron, cómo pasaron, las hizo el Espíritu Santo de Dios. Es Él el que hizo lo que ha ocurrido en tu vida. ¿Me dices amén? Estás medio ahí colgado. Quiero que tengas ánimo en esta noche para poder escuchar lo que el Señor quiere decirte. Entonces, la tarea del Espíritu Santo, te decía, no es ambigüedad.
sino que Él trabaja de algunas maneras específicas. Y yo quiero en esta noche que nos queden claras unas 3 maneras en las que Él trabaja en nuestra vida y que entendamos que hay cosas que están sucediendo en nuestra vida que es por obra y gracia del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, ahora toma tu Biblia nuevamente y habla conmigo al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, vuelve atrás, estábamos en Tito. Vuelve un poquito para atrás, por favor. Efesios capítulo 5, verso 24. Mira lo que dice la palabra. Dice, así que como la iglesia está sujeta, aquí está hablando Pablo a la iglesia, está haciendo una comparación. Está hablándole, ese es el tema de someterse los unos a los otros y está tomando como referencia el matrimonio. Mira lo que dice la palabra. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por sí mismo por ella. Y ahora viene lo que nos toca a nosotros. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha. Dios está formando en su pueblo el pueblo que Él quiere, que Él desea recibir. Nosotros no podemos llegar ante Dios y pretender darle solamente lo que nosotros queremos darle. Dios quiere algo de nosotros y algo específico. Dios tiene un parámetro para los que son su iglesia. Dios tiene un parámetro para los jóvenes que son su iglesia. Para ti y para mí, que somos su iglesia. Él tiene un parámetro. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque no vamos a la iglesia simplemente. Yo he escuchado por mucho tiempo, y probablemente hasta tú se lo has podido decir a tu amigo, no importa si Dios te quiere tal cual y como tú eres. ¿Verdad que sí lo hemos aprendido así? Y a lo mejor a más de alguno se lo dijeron una vez. Vamos, no te preocupes. No importa que tú seas así, Dios te quiere tal cual y como eres. La verdad es que Dios ama a la persona, pero la actitud pecaminosa de la persona, Dios no la ama. Dios no la desea. Dios desea cosas bastante específicas, bastante claras para nosotros, pero que a veces nos queda grande. A veces es demasiado, pareciera lo que estamos pidiendo. Pero dice la palabra, Él quiere una iglesia santificada, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay un propósito aquí. Hay un propósito a fin de tener una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y pareciera que a nosotros hablarnos de santidad es algo que estamos mirando demasiado lejos, demasiado distante, porque realmente la única santidad la vamos a alcanzar cuando estemos llegando a la presencia del Señor y ya estemos no sujetos, sino amarrados a este cuerpo, sino que con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Porque este cuerpo nos ata, este cuerpo nos limita, esta carne nos tienta, ¿verdad que sí? La palabra nos habla de que lo que Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? ¿Por qué me sucede? ¿A cuánto le sucede que dentro de su corazón se levantaron en la mañana con todo el propósito de agradar a Dios, con decir, sí, yo quiero hacer lo que Dios quiera para mí, yo quiero ser un niño bueno hoy día, yo quiero ser una niña buena hoy día, yo quiero ser un buen Boy Scout, quiero estar siempre listo para lo que el Señor quiera para mí? Pero resulta que llegan las 12 del día y ya la lista de pecados que cometiste, o ya la lista de faltas y errores que cometimos es bastante grande. ¿A cuánto le ha pasado? Hemos perdido batallas en ese rato. Pero aquí la palabra del Señor nos recuerda que Él viene a buscar a jóvenes santos, a jóvenes puros, a jóvenes sin mancha. De repente pensamos que esto es para un futuro. Si bien es cierto, el Señor trabaja en el tiempo, pero ¿qué pasa si el Señor viene mañana? Vas a decirle, Señor, pero es que yo estaba esperando crecer para santificarme. Yo estaba esperando que pasara el tiempo para pedirte perdón, para humillarme delante de ti, porque pensé que,
no sé, a lo mejor cuando nacieran mis hijas, cuando nacieran mis hijos, ahí la cosa iba a cambiar. Cuando ya tuviera una esposa, ya no iba a ser más tentado. O cuando ya tuviera mi trabajo, Señor, ya no iba a ocuparme o preocuparme tanto del dinero. Pensamos que la cosa de repente es para futuro, pero Dios lo quiere hoy. Dios está tratando contigo hoy, en el aquí y en el ahora. El Espíritu Santo que está siendo derramado abundantemente en tu vida está para trabajar en tu vida hoy. Hoy día, ahora, en este preciso instante. Ahora, Dios le pide a su esposa que se someta. Dios le pide a su esposa, a la iglesia, que entienda que tiene que ser gobernada por Dios. Y esto como jóvenes nos complica, porque nosotros somos indios. Nosotros más como jóvenes todavía, somos un pueblo mapuche y todo el tema, o descendiente de mapuche, o aquí alguien se cree alemán, no creo todavía. Por mucha descendencia que tengas y todo, pero igual tenés sangre mapuche, da lo mismo si estás aquí en Chile. Y nosotros somos rebeldes, parable y lecha. Nuestra mamá nos manda o nos dice algo, que hagamos algo, y nosotros, así después lo hago. Y tu mamá te dice, pero si te dije que lo hiciera, pero si ya lo voy a hacer, y todo, y nos mandamos solos, nos mandamos como queremos. Pero aquí la palabra nos está enseñando que nosotros somos un pueblo que tiene un rey, que estamos siendo gobernados, que debemos dejarnos gobernar por Dios. Y debemos mostrar esos frutos de ser gobernados por Dios. ¿Cuál es el fruto de ser gobernado por Dios? Una iglesia santa, una iglesia sin mancha, jóvenes puros, jóvenes que aclaman a Dios, jóvenes que... ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando en esta hora? No puede gobernar en nosotros un espíritu de rebeldía, porque si estamos gobernados por un espíritu de rebeldía, entonces no estamos gobernados por Dios. Ay, ay, ay. Pero mira qué bueno es Dios. Porque aquí le dice, Dios le pide a una esposa, a su esposa, que se someta. Pero Dios es amor en sí, ¿verdad que sí? Su esencia es amor. No podemos eliminar el amor sin eliminar a Dios. Donde hay amor, Dios está ahí. Dios está ahí. Donde hay el correcto amor, el perfecto amor, ahí Dios está. No lo que el hombre confunde y cree que es amor. ¿Se entiende, verdad? Pero Dios le está pidiendo a una iglesia que se someta a un Dios que le ama. A un Dios que le ama por sobre todas las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Porque quiero dejar también este paréntesis ahí para los que estén ahora en pareja y los que vayan a seguir estando o los que tengan en futuro, porque todos tienen una tierra prometida, ¿verdad? Todos quieren la tierra, alábale que él vive. Yo ya tengo la mía. Pero déjame decirte lo siguiente. Dios no le pide a una mujer que se someta a un hombre que no le ama. Dios le está pidiendo a una mujer que se someta al hombre que la ama, tal como Dios amó a la iglesia. Pero esto está única y exclusivamente reservado y es única y exclusivamente comparable con el matrimonio, con la relación del matrimonio. Entonces aquí hay cosas que nos tienen que quedar bastante claras. Número uno, nadie te puede exigir nada en tu pololeo o en tu noviazgo, porque todavía nadie es tu dueño. Una vez que te pusieron el anillo, ya hay alguien que es tu dueño y hay alguien a quien tú le perteneces. ¿Sí? Esta es una simbología de esclavitud por amor. Yo le pertenezco a mi esposa y ella me pertenece a mí. Nos debemos el uno al otro. ¿Verdad que sí? Y la palabra le aconseja a la mujer y le dice, sométete a tu marido como la iglesia es sometida a Cristo, que es la cabeza. Pero porque Cristo la amó por sobre todas las cosas. En resumidas palabras, y para cerrar el paréntesis, una relación sana es una relación que está únicamente basada en el amor y el respeto en base al amor, el sometimiento en base al amor. Si no hay amor, no hay nada que someter. Entonces ahí podemos sacar todas las teorías que uno quiera, que no hay violencia, no tiene que haber violencia en el pololeo, no tiene que haber violencia en el noviazgo.
noviazgo, no tienes que dejarte mandonear, ni golpear, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra ya te lo dijo. ¿Y por qué estoy metiéndome en esto? ¿Por qué estoy hablando de algunos consejos de la palabra? Porque esto es lo que quiero decirte en esta hora. La palabra de Dios es el elemento más purificador que existe en el mundo. Amén. Vuelvo a repetirlo. La palabra de Dios es el elemento más purificador que existe en el mundo. No solo quita las manchas que nosotros tenemos, sino que evita que nos sigamos manchando con nuevas cosas. Es mejor que cualquier detergente, ¿verdad que sí? Es por eso que insistimos aquí, lo que acaba de ocurrir aquí mientras estábamos adorando, la ministración del Espíritu Santo de Dios, es por esto que es tan necesaria. Porque el Espíritu Santo nos lleva siempre a Cristo. ¿Están escuchando? El Espíritu Santo nos va a llevar siempre a Cristo, a enfocar nuestra mirada en Cristo, a enfocar nuestra visión en Cristo. Y una vez que nos enfocamos y una vez que miramos a Cristo, miramos la palabra de Dios. Una vez que miramos y recordamos a Cristo, siempre recordamos la palabra de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que te estoy diciendo a través de esto? Es que la palabra de Dios es ministrada a nosotros por el Espíritu Santo, y esto provoca en tu vida y en mi vida una función del Espíritu Santo, que es el lavamiento. El Espíritu Santo nos lava, así de literal, nos lava, nos limpia. Tiene el efecto, todo lo que hablábamos la semana pasada, no solamente nos sacia, no solamente en la vigilia, no solamente nos sacia, no solamente nos quita la sed, sino que tiene la función purificadora. Y esta purificación se hace dice la palabra, por la administración, y lo leíste delante conmigo. Dice en el verso 26 del libro de Efesios, lo que estábamos leyendo, Efesios 5, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es el lavamiento del agua por la palabra. Es el propósito de la palabra. La palabra para tu vida, la palabra de Dios para mi vida, no es simplemente para que la tengáis en el bolsillo, ni para que la tengas en la mochila, ni para que la andes trayendo como desodorante bíblico aquí en el brazo. No. La palabra del Señor, la palabra de Dios, es para trabajar en ti. Estoy seguro que si nosotros fuéramos jóvenes de la palabra, seríamos un joven que andaría siempre en santidad. Pero entonces nosotros nos damos cuenta que realmente no alcanzamos el nivel que Dios quiere, el crecimiento espiritual. ¿Cuántos alguna vez se han sentido estancados? Estancados, así como que hay algo, una pared con la que estamos chocando y parece que no pasa nada. Ese estancamiento generalmente viene porque no somos jóvenes, no somos una iglesia, no somos personas que seamos allegados a la palabra. Cada vez que yo hablo con alguien, lo primero que se me viene a la mente es la palabra de Dios. No porque yo tenga una buena memoria, porque hay versos, de verdad, se lo he dicho a mi pastor, se lo he dicho a mi esposa, se lo he dicho a un montón de gente. Me cuesta montones aprenderme los versículos de memoria, dónde están ubicados. Pero he leído tanto, he buscado tanto, he hecho tantas predicaciones que se me viene y fluye palabra. Cuando a veces tengo cosas aquí escritas, ni siquiera las leo porque estoy fluyendo, porque no es porque tengo una capacidad para eso, sino que es el Espíritu Santo de Dios el que te recuerda la palabra, lo que tú escudriñaste, lo que Dios quiere decirte, porque esto es importante. Necesitamos ser jóvenes allegados a la palabra. ¿Quieres que las cosas funcionen en tu vida? Apégate a la palabra. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Apégate a la palabra y deja que la palabra comience a hacer su efecto. El Espíritu Santo va a tomar la palabra y día a día, ¿qué es lo que va a comenzar a hacer en ti, Josué? Va a empezar a recordarte. Y cuando estés a punto de meter la pata, ahí viene, ¡ay! Pero la palabra de Dios dice. Entonces eso empieza a provocar en ti una distancia del pecado, un alejamiento del pecado. Por consecuencia, comienza una limpieza en tu vida. De esa manera trabaja el Espíritu Santo. Entonces, de repente no tenemos una cercanía con el Espíritu Santo porque no tenemos las herramientas que usa el Espíritu Santo.
Yo sé que Dios es poderoso, totalmente poderoso. Él quiere hacer y puede hacer lo que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él nos está diciendo que el lavamiento, la limpieza, la purificación, la santificación no es solamente un tema de lloro, lloro, grito, grito, pataleo, pataleo y canto la mejor canción del mundo, me humillo y digno ante ti, yo me inclino y pum, y que al otro día cambia de actitud. No. Lo que nos está enseñando, lo que les estoy enseñando en esta hora, es que el primer lavamiento viene por la palabra. Tú creíste en Jesús porque escuchaste la palabra. No porque solo hubo algo, un ambiente. Claro que sí. Probablemente estaba todo preparado para que en ese día, en esa cita santa, tú conocieras y tuvieras un encuentro con Dios. En el momento en el que te encontraste. Pero lo más poderoso de esa noche no fue la canción que tocaron, no fueron las lágrimas que derramaste. Lo más poderoso que ocurrió el día que tú tuviste tu encuentro con Dios fue la palabra que se sembró en ti. Porque esa palabra es la que es usada por el Espíritu Santo. Necesitamos ser jóvenes de la palabra para que el Espíritu Santo obre en nosotros. No sé si se entiende lo que te quiero decir en esta noche, pero creo ser bastante claro. Si no tienes palabra, es difícil ver el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Si no, nos vamos a convertir en gente mística. Mística. En que ¿qué vamos a hacer? Vamos a meditar hasta que llegue el Espíritu Santo. Y hasta que descienda. Pero la cultura judía, la palabra dice que ellos era algo así, casi como que rumiaban la palabra, recordaban la palabra todo el día, todo el tiempo. Y por eso venía el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, porque había un conocimiento de la palabra de Dios. Te vuelvo a insistir, y con eso termino ese paréntesis. Te vuelvo a insistir. Si quieres que haya un mover del Espíritu Santo de Dios, lo primero que tienes que hacer es ser una persona apegada a la palabra de Dios. Una persona con conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando conocemos la palabra de Dios, lo que ocurre es que conocemos a Dios. Y cuando conocemos a Dios, conocemos al Padre, conocemos al Hijo y conocemos al Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso al Señor por la palabra del Señor. Cuando Dios dice que cuando Dios dice algo, se cumple. Entonces, si la palabra del Señor dice que eres libre, entonces tú eres libre. Gracias por tu entusiasmo. Es necesario que el Espíritu Santo de Dios ministre en nuestras vidas para que encontremos la ministración de la sanidad, la ministración de la libertad, la ministración del perdón a través de la palabra. Y la palabra de Dios dice que Él te hace libre. Y lo que dice Dios es verdad. ¿Verdad que sí? Dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, si la palabra dice que nosotros somos sanos, es porque somos sanos y podemos declarar que somos sanos. Podemos estar frente al día de la adversidad y declarar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque la palabra lo dice. Cuando Dios dice que algo se cumple, eso se cumple. Y no se cumple solamente por el conocimiento de la palabra, sino que se cumple porque la palabra provoca en nosotros algo que es lo más poderoso que hemos recibido nosotros, que es la fe. La fe es el regalo de la fe. Juan 8:31, por favor, anda al Evangelio de Juan. Capítulo 8, verso 31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que quiero destacar en esta hora de esta parte? Quiero destacar la condicionalidad que habla Jesús. La palabra dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Repite conmigo, verdaderamente. Es decir, que si habla de discípulos verdaderos, existen los discípulos que no son verdaderos. Gran descubrimiento. Pero parece que tenemos que ponerle una atención especial a esto. Existen discípulos que son verdaderos, seguidores de Cristo, pero también hay algunos que no son verdaderos. Ese verdaderamente significa para nuestra contemporaneidad algo que realmente, si ustedes permanecéis en mi palabra, entonces son realmente mis discípulos, realmente mis seguidores. Hay discípulos reales, auténticos, y hay discípulos de cartón, que son solamente el envase, que son solamente huecos, que se ve una cáscara, pero que en realidad no son discípulos. Entonces, si entendemos esto, entendemos que no solamente hay dos categorías de personas, porque nosotros conocemos o creemos que hay dos categorías de personas, las que creen en Dios y las que no creen en Dios. Pero en realidad no solamente están esos dos tipos de personas o dos grupos de personas, sino que hay tres grupos de personas. Están los que no creen en Dios, están los que creen en Dios y están los que creen en Dios, pero en realidad no creen en Dios. ¿Cómo así? Déjame explicártelo. Los no discípulos son los que derechamente no creen en Dios. Son los que derechamente no tienen ni siquiera la intención de seguir a Jesús. Son los que no creen, los que andan fuera, los que no se congregan, los que están lejos de la palabra de Dios. Pero también están los discípulos ficticios, que lo llamé yo así, como discípulos ficticios. ¿Cuáles son? Los que dicen que le siguen, pero que tienen una relación superficial con Él. Y esto debiera provocar en nosotros una preocupación. Esto debiera a nosotros llamarnos la atención. No dejarlo pasar así por alto, porque debiera por lo menos inquietarnos a saber cuál es el grupo en el que yo estoy. Si soy un verdadero discípulo de Cristo o no. Si soy el de cartón o soy el real. Entonces, en el verso 30 de este libro de Juan que estábamos leyendo, dice, hablando él, y esto es algo importante, que pasa medio colado, pero fíjate, Juan 8, verso 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en, ¿cuántos? Ponte en el panorama, estaba Jesús hablando, predicando, y dice que muchos creyeron en él cuando él habló. Esto es lo que sucede, y aquí es un fenómeno que hasta el día de hoy pasa. Pasan cosas cuando estamos en masa, cuando estamos en grupo. Cuando estamos en grupo a veces seguimos la corriente. Y cuando estamos todos en el fervor y todos emocionados y todos lloran, entonces nos ponemos a llorar. Y todos gritan, entonces nos podemos a gritar. ¿Verdad que sí? Yo lo he experimentado aquí 1,000,000 de veces. Cuando estamos saltando, cuando estamos gritando y todo el mundo animado. Pero si nadie se mueve, entonces si pocos se mueven, entonces nadie, casi parece un culto muerto. Es así. Ese es un efecto psicológico, ese es un efecto emocional. Y déjame decirte que hay gente que se acerca a Jesús de una manera emocional y no en fe. La pregunta es, ¿de cuál grupo somos nosotros? ¿Cómo nos hemos nosotros acercado a Jesús? Hay algunos que entraron a la iglesia, escribí yo aquí, por seguir o acompañar a sus amigos y no parecer ajenos a lo que estaba pasando. Y doy gloria a Dios porque entraste a la iglesia al menos. Pero la palabra de Dios no fue escrita solamente para los inconversos, solamente para llamar la atención de los inconversos, sino que esta palabra está escrita para también despertar los oídos espirituales, para abrir los ojos espirituales de aquellos que creen que son discípulos de Jesús, pero que en realidad no lo somos. Todos callados. Está muy dura la palabra. ¿Sí? Pero este es un examen. Este es un examen espiritual. Lo que está diciendo. Si verdaderamente soy mis discípulos, entonces es que permaneces en la palabra. Pero si no permaneces en la palabra, entonces eres de cartón. Y a las personas de cartón se las lleva el viento. A las personas de cartón el diablo hace lo que quiere con ellas. Somos una presa fácil.
Andamos llorando por todo el, ay, que ahora me pasó esto, ay, que caí en esto, es que pequé aquí, pequé acá, me sucedió aquí o cual. De cartón, no permanecemos en la palabra. No tenemos palabra de Dios para nuestra vida. Y no es solo que te quiero retar y llamarte la atención, no, esta es la parte en la que te estoy exhortando, pero también te quiero dar un impulso, dar un empuje, porque en el día de mañana Dios va a aceptar a los que son realmente suyos, a los que son realmente de su rebaño. Y yo deseo que esta sea una iglesia, que estos sean unos jóvenes que sean bien recibidos en el cielo, que sean bien recibidos en los brazos del Señor, que digan, ah, sí, yo me sé tu nombre, yo sé quién eres tú, porque tú estabas en mi intimidad, porque tú conocías el secreto, porque tú te preocupabas al menos de arrodillarte, de contarme lo que te estaba sucediendo, de tener una comunión conmigo, y no solamente una comunión, sino que te acercabas a mi palabra, sino que te interesaba hacer lo que yo tenía escrito, te interesaba hacer lo que yo te había dicho y dejado escrito que tú hicieras. Ah, entonces te conozco. Pero dice que habrán algunos que en el día de mañana Él le dirá, apartado de mí porque no te conozco. Somos conocidos de Dios cuando permanecemos en su palabra. Vuelvo a decir, no solamente cuando tocamos un instrumento, no solamente cuando saltamos y lloramos acá arriba, ni siquiera solamente cuando predicamos. Somos conocidos del Señor cuando hay un permanente fluir de la palabra de Dios en nuestra vida. Solamente eso garantiza una vida de un creyente, la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios. Pero no sé cuántos de aquí realmente van a llegar o van a tener una semana en la que al menos puedas leer un versículo diario. Uno. No estoy pidiendo que leas un capítulo. Probablemente si hiciéramos una encuesta aquí, a lo mejor hasta te daría vergüenza levantar la mano. No lo voy a hacer porque te amo. De verdad que sí. No es para avergonzarte. Es para que entendamos que si queremos un mover del Espíritu Santo, si queremos ser conocidos en los cielos, necesitamos palabra del Señor. Sin la palabra del Señor, nuestro camino está perdido y oscuro, porque lámpara es a mis pies su palabra. No mis ideas, no mis sentimientos de que percibo que tengo que ir por allá. Hay algunos que dicen ser tan espirituales que no se guían por la palabra, sino que por lo que sienten. Es que el Espíritu está en mí. ¿Qué espíritu ni qué 8/4? Los porotos. La palabra de Dios es la dirección verdadera. Entonces, la palabra, el libro de Juan no fue escrito solamente para los inconversos. La palabra de Dios no fue escrito solamente para los inconversos, sino para también, decía yo, aquellos que creen estar en Dios, aquellos que creen ser discípulos del Señor, pero que en realidad no son y necesitan abrir sus ojos. Porque la verdadera fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, luego de que el Espíritu Santo empieza a hablar a tu vida y a acercarte más y más a la palabra de Dios, porque esa es la labor del Espíritu Santo, estoy hablando de una cosa práctica. Luego de que Él te acerca más y más a la palabra de Dios, empieza a producirse en nosotros ya no solamente el lavamiento, ya vino el perdón, ya vino el sacado de esos pecados, si se puede decir de alguna manera gráfica así, sino que ahora viene una obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. Algo que podemos llamar regeneración. Y nuestra vida comienza a ser regenerada por el lavamiento del Espíritu Santo y el perdón de nuestros pecados. Y una vez recibido eso, sucede en nosotros un cambio en nuestra forma de pensar. Nadie puede decir que tiene al Espíritu Santo en su vida si su forma de pensar antes de Cristo sigue siendo la misma después de tener a Cristo en su corazón. Si eso está ocurriendo en tu vida, si tus pensamientos siguen siendo los mismos, si tu forma de actuar sigue siendo la misma, quiero decirte que no tienes un encuentro con el Espíritu Santo, que tú necesitas un real encuentro con el Espíritu Santo del Señor. Que lo que has vivido hasta el día de hoy no es un encuentro con el Espíritu Santo.
Porque la palabra me enseña que el Espíritu Santo está en nosotros para provocar un cambio de pensamiento. Eso se llama una palinginesis. ¿Qué es esto? La misericordia y la gracia de Cristo expresada en la cruz nos hace ahora libres y sanos. Éramos lo vil y lo menospreciado. ¿Cuántos dicen amén? Pero por gracia ahora somos justos y salvos. Entonces, déjame ponértelo así como algo concreto. Si yo, esto está mejor, mira, está mejor para el ejemplo. Tú lo ves y dices, esto es una porquería. Al ojo del hombre, esto es una porquería. No es que esto esté malo, chicos. Un ejemplo, esto es una porquería. Pero llega el Señor y dice, a mis ojos yo no veo esta porquería. Yo veo el sacrificio de mi Hijo y la sangre de Cristo en esa cruz derramada por esto, que ahora lo está cubriendo. Y cuando lo veo ahí, yo no veo la cáscara externa, sino yo veo al Espíritu Santo depositado abundantemente en eso, en él o en esta persona. Yo lo veo depositado abundantemente en él, y lo que estoy viendo yo es la obra de mis manos. Lo que estoy viendo yo es algo que tiene valor. Lo que todos llamaron vil y menospreciado, ahora yo lo llamo justo y consagrado. La visión de Dios es diferente. La visión de Dios es distinta. La visión de Dios no tiene una lógica humana. La visión de Dios tiene una lógica espiritual. Eso es un cambio en la forma de pensar. Eso para nosotros es el cambio de la forma de pensar, como lo hace el Espíritu Santo de Dios. Es algo que la persona que no tiene el Espíritu Santo no va a lograr entender. ¿Cómo pueden llamar a eso? Y no te han dicho, ¿tú? Pero si tú hacías esto, tú eras tal o cual, así. ¿Cómo tú? ¿Cómo puede ser contigo? Claro, porque esa persona no ha sido tampoco mudado en su entendimiento. Pero cuando entiendes que cuando ya te ves al espejo, no te ves a ti mismo, sino que ves al Espíritu Santo obrando en ti, ahora la cosa cambia. Ahora el panorama es mucho más bonito. Lo que todos llamaron vil y menospreciado, ahora Dios llama justo por la gracia, santificado. Entonces podemos entender que la lógica de Dios es la lógica del Espíritu y no la carne. Y la lógica de Dios dice lo siguiente, Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La lógica de Dios es la lógica del Espíritu. Y la lógica del Espíritu es siempre ir contra la corriente. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando todos están preocupados, Dios te dice, no te afanes. Si eso no provoca en ti una cosa de entender diferente las cosas, entonces no estás teniendo un encuentro con el Espíritu Santo. No estás haciendo el obrar del Espíritu Santo en tu vida y solamente estás creyendo a medias. Cuando todos están preocupados, Dios te dice no te afanes. Cuando todos están desesperados buscando ayuda en alguna parte, Dios te dice ve a tu cuarto, cierra la puerta y adórame. La lógica de Dios no es la lógica del mundo. Cuando tu entorno está buscando soluciones, Dios te dice yo ya tengo la solución. La lógica de Dios no es la lógica de la carne. La lógica de la carne te hace desesperar. La lógica de la carne te hace fracasar. La lógica de la carne te hace decir, mientras más me esfuerzo, más gano. Pero con la lógica de Dios dice, mientras más yo me enfoco en Él, es cuanto más gano. Mientras más yo sirvo a Dios, es cuando yo más gano. Esa es la lógica del Espíritu. Y si nosotros realmente pudiéramos entenderla en esta noche, lo que comenzaría a suceder en nosotros es que realmente seríamos personas sobrenaturales. Porque no andaríamos en lo natural. Lo natural es llorar cuando tienes dolor, llorar cuando tienes pena, desesperarte, echarte a morir y decir, aquí se acabó todo. En lo natural muchos se han suicidado. Pero en lo espiritual el cristiano persevera.
En lo espiritual, el Hijo de Dios avanza. En lo espiritual, el Hijo de Dios permanece. En lo espiritual, el Hijo de Dios entiende que tiene un refugio más poderoso que cualquier otra cosa. Es la realidad del Espíritu. ¿Estás entendiendo en esta noche? Es irracional para el mundo, pero normal para alguien que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Esa es la mayor virtud del cristianismo, saber confiar en Dios a pesar y por sobre todo en el tiempo de la dificultad. Cuando tú ves a un cristiano aguantando, me encantó la otra vez lo que leía de la iglesia de Tesalónica, cuando está Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, una iglesia probada, una iglesia que había sido probada en todo, habían perdido todo, perdido casa, perdido bienes, perdido familia, perdido todo. A veces nosotros nos ponemos a llorar porque perdimos el pololo, o porque terminaron con nosotros, o cosas así. Pero estos perdieron todo, fueron realmente probados. Pero la palabra dice, y Pablo los llama, llegaron a tal nivel que se constituyeron como ejemplo a los demás, a las naciones. Su testimonio llegó a todo el mundo, así de heavy. Era una prueba tan grande la que estaban viviendo, pero supieron soportar el chaparrón. Y estoy seguro que no lo soportaron por las fuerzas de ellos, porque en la carne nosotros lloramos, en la carne nosotros pataleamos, en la carne nosotros nos echamos a morir, pero en el Espíritu vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de victoria. ¿Alguien está entendiendo hasta ahora? ¿Puedes darle un aplauso al Señor por eso entonces? En el Espíritu vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces viene la respuesta de Dios. Ahora entonces podemos entender. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Claro que sí. Una paz que viene del Espíritu sobrepasa nuestra forma de pensar. Puede que vivas una vida tan intranquila, tan turbulenta, pero te aseguro que si estás tan lleno del Espíritu, va a venir sobre tu vida una paz inentendible para el mundo, inentendible para el que está en la carne, pero que la entiende. Y no solo la entiende, sino que la gusta y la vive el que está en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está con nosotros y en nosotros, contigo y en ti, dentro de ti, para cimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice Lucas 5:22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? En otra versión dice: ¿por qué se preocupan? ¿Por qué están vuestros corazones preocupados? Dios conoce nuestros pensamientos. Danme ayuda. Gracias. Dios conoce nuestros pensamientos. A Él no le podemos engañar. El llamado es a ser sinceros con Dios y que no le mostremos falsedad. Yo creo y entiendo que lo que Dios está buscando es una generación verdadera delante de sus ojos, que cuando tenga una necesidad clame a Él con todas sus fuerzas y se deje guiar por el Espíritu Santo, pero también que cuando esta generación esté siendo bendecida sepa volcarse a Él en espíritu, en adoración, en espíritu y en verdad. Que seamos la generación que clama a Dios, pero que también seamos la generación que confía y adora a Dios. Una generación que está llena del Espíritu Santo no es solamente una generación de manifestaciones carismáticas, porque a veces reducimos al Espíritu Santo a manifestaciones carismáticas, que no es solo eso. Sí, hay personas, y probablemente ustedes, el hablar en lenguas, el sentir ese fuego ardiendo en tu interior, el sentir que el ambiente cambia, el percibir, son cosas innegables. Manifestaciones del Espíritu Santo, pero son momentos. Di conmigo momentos. Porque no andas todo el día así, ¿verdad? No estás todo el día, no vas caminando.
No estás todo el día así. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo sí está contigo todo el tiempo. Sí está contigo todo el tiempo. Cuando estamos haciendo las cosas bien y cuando estamos a punto de cometer errores, el Espíritu Santo está ahí. Pero no le conocemos porque no estamos cerca de la palabra. No le conocemos porque no tenemos un espíritu de fe. No le conocemos porque no le hemos permitido que nos renueve, que nos regenere, que haya un cambio de pensamiento. Por último, Romanos 12:2, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, subraya eso, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y con eso termino. Renovación en el griego significa anakainosis, que significa, escucha bien, renovación, transformación, restauración, cambio de corazón y vida. Cambio de corazón y vida. Renovación significa restaurar una cosa vieja por una nueva. Mente, que es la otra palabra que aparece aquí, en el hebreo es betén, que significa, pone atención a esto es tremendo, hueco. No hueco de vacío, sino que hueco, un vientre, especialmente útero, está más enfocado allá. También significa seno o cuerpo de cualquier cosa, centro. No seno como el seno de la mujer, sino que seno como el centro, en el seno de cualquier cosa. Corazón, cuerpo, embarazo, entraña, nacimiento, seno materno, vientre. Entonces, ¿cuál es la imagen que está hablando Pablo en esta parte? En Romanos 12:2. La figura que debemos imaginar cuando nos dice, porque eso es lo que leímos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La figura que debemos imaginar es la de un vientre, es como la de un vientre materno, pero donde dentro de ese vientre no se está gestando una criatura, sino que se están gestando los pensamientos. Y cuando tú entiendes eso, entiendes que para ser engendrado tiene que haber una semilla. Para que sea gestado dentro de un vientre tiene que haber una semilla. Esa semilla es la palabra de Dios. Ah, pastor, ahora entiendo. La palabra de Dios es como el esperma que se planta en nuestra vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Aquí se está armando todo. Nuestra mente es como un gran espacio que sin el Espíritu Santo ni la palabra de Dios están huecos. Huecos, literalmente. Pero cuando el Espíritu de Dios, cuando tú oyes la palabra, el Espíritu de Dios toma esa semilla, la planta en ti y comienzan a germinar los pensamientos que Dios quiere que tú tengas. De aquí la importancia de valorar nuestra mente y de entender que el enemigo todos los días intentará poner o engendrar en tu útero, que es nuestra mente, pensamientos negativos, pensamientos de muerte, pensamientos de depresión y cualquier pensamiento que sea útil para tu destrucción. El Espíritu Santo de Dios es el que comienza a engendrar en nosotros una vida con sentido. Cuando escribía este mensaje en el día de hoy, entendía que hay cosas del Espíritu que no han ocurrido en nosotros porque realmente no ha habido una transformación en nosotros, no ha habido un cambio de pensar, un cambio de vivir, un cambio de andar en el Señor. De repente, ¿sabes qué? Llegamos solo al nivel del lavamiento. Llegamos solo al nivel de arrepentirnos delante del Señor y permitir que Él
por su misericordia, limpie nuestra vida, quite nuestros pecados. Pero luego de eso, para vivir una experiencia real con el Espíritu Santo, tiene que haber palabra de Dios en ti. Y no solo tiene que haber palabra de Dios en ti, sino que tiene que haber un cambio en la forma en la que tú vives la vida. Un cambio en la que tú llevas tus decisiones. Si sigues siendo la persona temperamental que eres, no estás lleno del Espíritu Santo. Tiene que haber un cambio en ti. Si sigues atado a los vicios, atado a esclavo de esos problemas, no hay una vida del Espíritu Santo en ti. Y de verdad que te lo digo con todo mi amor, y tenemos que saber reconocer cuando no tenemos una vida con el Espíritu. Porque cuando reconocemos que realmente no estamos teniendo una vida con el Espíritu, es cuando somos candidatos a tener una vida con el Espíritu. Porque si creemos que estamos llenos, nada nos va a llenar. Si creemos que tenemos al Espíritu, entonces el Espíritu no se va a molestar en estar contigo. Porque tú crees que ya lo tienes, no lo vas a buscar, estás lleno. Te lo decía la semana pasada con la predicación. Nos saciamos de tantas otras cosas que creemos que somos. Creemos que somos, así como lo leíamos delante. Creemos que somos discípulos del Señor, pero ¿lo somos realmente? Ponte de pie, por favor. ¿Cuántos han sido últimamente? Y no, a lo mejor no solo últimamente. Alonso, ¿me ayudas con esto? ¿Cuántos han sido en este último tiempo fuertemente atacados en su forma de pensar? ¿Cuántos pueden reconocer que algo está sucediendo con su mente? Que hay una lucha constante en su mente. Aún una lucha que comenzó en su mente con su fe, que empezó a atacar su fe. Empezaron a haber pensamientos de duda, pensamientos de distracción, pensamientos de que esto será o no será, es o no es Dios, es o no es el Espíritu. Es más, ¿cuántos de ustedes reconocen que han perdido batallas en su mente y con sus pensamientos? Yo quiero orar en esta noche de verdad por todos los que están aquí, no solamente por algunos. Quiero orar por todos los que están aquí, porque entiendo que esta palabra en el día de hoy, que es bastante, bueno, no sé si sencilla, pero sí quise ser lo más claro posible. Son pasos concretos para que tú identifiques si es que ha habido una renovación en el Espíritu para ti, si es que hay una vida del Espíritu Santo para ti. Porque algunos creen que la vida en el Espíritu es puro santa y bla 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 bla. No, una vida en el Espíritu es un cambio de mente. Una vida en el Espíritu es un amor a la palabra. Una vida del Espíritu es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué tal si te acercas? Podemos orar juntos. Mi amor, no sé si a lo mejor dejamos a las niñas así soltitas y me ayudas a orar acá. Por los chicos también. Y pueden venir acá adelante, vengan todos. Hoy día no hay un número desbordante. Pero podemos orar todos. Podemos orar los unos por los otros. Y no tengas vergüenza en reconocer que estás viviendo luchas en tu mente, porque sabes que ese es el campo de batalla primero que ocupa el enemigo, porque lo que empieza a ocurrir en tu mente es lo que después está siendo reflejado en tu vida espiritual, es lo que está sucediendo en tu vida espiritual. Hay muchos que dejaron de servir, y no es que servir sea Dios, me refiero a servir dentro de la congregación, dejar de hacer las cosas para Dios corresponde. Y no es que servir sea a Dios, pero sí el servicio es un reflejo de lo que ocurre en nuestra vida espiritual, el reflejo de cómo estamos. Yo quiero que oremos en esta hora.
deseo que oremos. Mientras Débora ahí puede estar ministrando bondad, puedes llevarnos también, guiarnos en la alabanza, en el Espíritu. Y no dejes solamente que sea yo que me acerque a ti o mi esposa que se acerque a ti para orar por ti. Porque hoy día tienes que romper una atadura, que es el abrir tu boca. Hay algunos que están atados porque no han confesado lo que tienen en sus pensamientos. ¿Cuántas veces Satanás te ha estado jugando la mala pasada aquí en tus pensamientos? Se te cruzan las imágenes, se te cruzan los deseos, se te cruzan las tentaciones, y empieza a pasar todo por tu pensamiento. Las rencillas no nacen primero en el corazón, nacen primero en el pensamiento. Vamos a orar, cierra tus ojos, por favor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. No sé hace cuánto tiempo tú no orabas. Puede que llegaste aquí hoy día viernes de esta semana sin haber levantado un minuto de oración durante toda la semana. Vamos, cierra tus ojos y vas a orar. Músicos, no se preocupen, voy a ministrar solo con Débora, el piano y Dan. Lo demás es tu tiempo con Dios, es tu tiempo con el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu, tenemos poco tiempo, así que aprovecha bien este tiempo. Oh Espíritu Santo de Dios, yo te ruego en esta hora, Señor, que todo lo que está ocurriendo en nuestra mente, toda la guerra que está ocurriendo en esta mente, puedas intervenir en esta hora. Interviene, clamamos en esta hora por tu intervención poderosa. Clamamos en esta hora por tu intervención poderosa. Clamamos en esta hora, Señor, porque irrumpas en nuestros pensamientos, porque haya una transformación real de nuestra vida, Señor. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos si tu Espíritu está con nosotros. No podemos seguir siendo los mismos si digo que tu Espíritu está en mí, si el Espíritu Santo está obrando en mí. Entonces algo tiene que ocurrir, algo tiene que cambiar, algo tiene que ser diferente en esta hora. Oh Espíritu Santo de Dios, clamamos por ti en esta hora, clamamos por ti en esta hora, clamamos por ti en esta hora. Deseamos más de ti. Rompe toda atadura, rompe toda atadura. Levanta tu voz en esta hora. Rompe la atadura de quedarte en silencio. Rompe la atadura de quedarte callado. Oh, Marrabastera Cata, Rama Yabacoa. Más Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo. Toca la mente de aquellos que están viviendo en conflicto. Toca la mente de aquellos que están luchando contra la tentación. Toca la mente de aquellos que están luchando, Señor, de aquellos que están siendo atacados con pensamientos de depresión, de aquellos que están siendo atacados con pensamientos de tristeza, con pensamientos de mal, Señor, con pensamientos negativos en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oramos en esta hora porque tú transformes el ambiente, Dios. Transforma el ambiente, Espíritu de Dios. Transforma el ambiente. Que tu Espíritu sea evidente, que tu presencia sea pesada, sea una chequina gloria. Clama al Señor, clama al Señor, clama. Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Cuando tú clamas, el cielo se abre. Cuando tú clamas, Él te oye y dice: clama a mí y yo te responderé. No guardes silencio, no te quedes con tu boca callada, porque hay cosas que tienen que salir hoy día desde tu boca. Una confesión en el Espíritu, una confesión en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Libertad viene cuando hablamos, libertad viene cuando oramos, libertad viene cuando confesamos nuestras luchas, cuando nos apoyamos, cuando acudimos corriendo a la ayuda del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, renuncia. Que haya una renuncia al pecado.
entonces tiene que haber una diferencia, tiene que ocurrir algo diferente en ti. Sube el micrófono de Débora, por favor. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, Cosas sobrenaturales. cosas sobrenaturales por la fe Sucederá. Vamos, tú clama, clama. Tú no te preocupes de la alabanza, tú no te preocupes de la canción. Tú te tienes que preocupar en esta hora de rogar una transformación en tu espíritu. Muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu Transforma nuestra forma de ver la vida, transforma nuestra forma de ver las cosas, transforma nuestra forma de llevar, nuestra forma de recibir. Ya no una decisión más de nuestro espíritu, de nuestra raciocinio, sino una transformación en nuestro espíritu, una decisión en el espíritu, 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 en el espíritu. Oh, inúndanos de tu gloria. Llévanos a la vida, te pedimos perdón en esta hora. Te pedimos perdón, Dios. Perdónanos. Perdona los pecados del corazón, los pecados de la mente, los pecados del cuerpo, los pecados de la boca, los pecados de la vista, de los oídos, Señor, los pecados de desobediencia, los pecados de rebeldía. Perdónanos en esta hora, perdónanos. Oh, marrabastera, trae tu gloria, Señor. Vamos, que hay una transformación real de tu mente, un arrepentimiento genuino. Cosas invisibles que nadie ha tocado, Oh, sonidos. sonidos del cielo Un real que nadie ha arrepentimiento en esta hora. Un escuchado, real arrepentimiento en cosas esta hora. que no son normales, cosas sobrenaturales por la fe Oh, sucederá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestra vida espiritual en esta hora. Te pedimos perdón una vez más. Algo se está rompiendo. Algo se está rompiendo ahí. Algo se está rompiendo en esta hora. Algo se está rompiendo. Oh, mi arrabastera, en el nombre de Jesús. En el nombre. Se rompe esa atadura. Acércate a la palabra. Una vida en el espíritu. Vamos. Inúndame de tu presencia. Cambia en mí, transforma en mí todo lo que tengas que cambiar. Transforma en mí todo lo que tengas que cambiar. Todo lo que tenga que cambiar. Cámbialo. Rompe con el vicio en esta hora. Rómpelo ahora. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El En el cielo nombre de aquí Jesús, está. toda cadena cae. Ante tu
Toda cadena cae, toda cadena cae, toda cadena cae, toda cadena cae. Espíritu de muerte, sal fuera en esta hora. Pensamientos de muerte se van fuera en esta hora. Pensamientos de destrucción, fuera, 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 fuera. Pensamientos de destrucción, fuera de nuestra vida. Fuera en esta hora, fuera en esta hora. Cielo, aquí está, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Levanta tus manos al cielo. Todo lo que puedas, levanta su mano al cielo y di después de mí: en el nombre de Jesús. Vamos, con fuerza, con voz de guerrero. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, soy libre. Renuncio a toda atadura del diablo. Todo lo que tiene tapada mi boca, todo lo que me avergüenza, todo el dedo acusador del diablo sobre mí. Renuncio a toda atadura espiritual, a toda atadura espiritual de mi mente, toda atadura espiritual en mi mente, dilo, toda atadura espiritual en mi cuerpo. Yo renuncio a toda obra del maligno y declaro en esta hora que la vida de Dios, que la vida del Espíritu reinan en mí, que ya no soy más lo que el mundo ve, que ahora soy una persona del Espíritu, un joven del Espíritu, y el Espíritu de Dios gobierna mi vida. Yo le pertenezco al Espíritu Santo. Mi vida es gobernada, fuerte, mi vida es gobernada por el reino de los cielos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En el nombre de Jesús, quiero que tomes a una persona y vas a orar por esa persona en este momento. Ora por la otra persona que tengas cerca. Vamos, toma uno, acércate, 1, 2 o 3 y declara en el nombre de Jesús. A la cuenta de 3 vas a levantar un clamor y vas a declarar libertad sobre la vida de tu hermano. Así como dice la palabra, intercediendo los unos por los otros. Vas a declarar en esta hora que se rompe el vicio. Vas a declarar en esta hora que se rompe la atadura del diablo. Todo pecado, toda lujuria, en el nombre de Jesús. Todos pensamientos sexuales desviados, en el nombre de Jesús. 1, 2, 3, levanta tu voz y se rompe en esta hora. Se rompe en esta hora. Decláralo y no tengas miedo. No tengas miedo de decirlo. No tengas miedo de declarar en esta hora libertad para tu hermano, libertad para tu hermana, libertad para el que está al lado tuyo. Libertad, libertad. Porque realmente donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí somos libres, libres, sanos del cuerpo, salvos del alma y libres de toda ruina. Libres, 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 libres. Decláralo, vamos, levántate. Obra en la vida de mi hermano, obra en la vida del que tengo aquí al lado, obra en su corazón, no solo en su corazón, sino en su mente, Dios, en su mente, en su mente. En el nombre de Jesús, obra en su mente, Señor, obra en su mente, Espíritu Santo de Dios. Todo, rompe toda atadura, rompe atadura en esta hora, rompe atadura, rompe atadura, rompe atadura. Rompe toda depresión en la vida de nuestros hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen. Huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Tu gloria,
Ahí donde estás con tu hermano, repite después de mí: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, dilo fuerte: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda cadena sobre la vida de mi hermano, Sobre la vida de mi hermano. todo lo que esté atando su mente, Todo lo que esté atando todo lo que esté atando su corazón, todo lo que esté atando toda su corazón, influencia de Satanás, toda influencia de en Satanás, esta hora, en esta hora, por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, es derribada. es derribada. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. sal fuera, Sal fuera. sal fuera. Sal fuera. Satanás, Satanás, estás vencido. estás vencido. Satanás, Satanás, estás destruido. estás destruido. Jesús Jesús está en control. está en control. El gobierno de Dios El gobierno se establece se establece sobre la vida de mi hermano. sobre la vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Vamos. Suban los músicos. Vamos a terminar adorando. Vamos. Ante Tu gloria, demonios caen, huye la muerte y ya no hay enfermedad. Vamos. el cielo aquí está. Levanta tus manos al cielo y adórale. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte y ya no hay enfermedad. ¿Cuántos saben que el cielo El está aquí? cielo aquí está. ¿Cuántos saben que su presencia está aquí? Ante tu gloria, demonios caen, Huye la muerte y ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte y ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. levanta tus manos, levanta tus manos. Ante tu gloria. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte y ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Sobre las voces y la batería. Ante tu gloria. El cielo está aquí. Una vez más. Ante tu gloria. Ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu Gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. el cielo. El cielo aquí está. Sí, Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. El cielo aquí está. Oh, dale fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Aleluya. No hay mejor vida que una vida con el Espíritu. No hay mejor vida que una vida en el Espíritu. Pero que esta noche no te haya llevado solamente un sermón. Mi deseo del corazón de verdad es que tú comiences a vivir una real vida con el Espíritu. Real vida con el Espíritu. El mensaje va a quedar ahí en el Facebook, en el internet, si es necesario. Y a lo mejor por costumbre no tomaste nota, no subrayaste o no hiciste nada de aquello. Quiero animarte a que llegues a tu casa, si no hoy día, pero a lo mejor mañana puedas tener un tiempo nuevamente con el Espíritu.
escuchar nuevamente el mensaje y tomar nota de las herramientas que hay del Espíritu para ti. Acércate a la palabra de Dios. Permite que haya esa libertad del Espíritu en ti y ve cómo el Señor comienza a hacer cosas grandes a través de tu vida. A través de tu vida. Dices amén. Él es la solución a nuestros problemas. Él es la solución. Él es lo mejor. Levanta tus manos, vamos a orar para irnos a casa. Padre amado, yo estoy muy agradecido hoy día. Muy agradecido. Porque ha sido práctico hoy, Señor. Porque ha sido claro con nosotros. Yo te ruego que esta palabra caiga en buena tierra. Que nuestras vidas en esta hora sean una buena tierra donde sea sembrada la semilla de la palabra. Y que esa palabra germine, Señor. Esa palabra engendre buenos pensamientos. Que esa palabra engendre una buena vida espiritual en nosotros. Te adoramos con todo el corazón. Y sabemos que tú estás trabajando en nosotros. Sabemos que el que comenzó la buena obra la está perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, bendícenos de regreso a casa. Que tu presencia vaya con nosotros, tu protección, ángeles acampando alrededor nuestro. Y que cuando lleguemos a nuestros hogares, Señor, podamos contar de esta bendición. Ser agentes de bendiciones para nuestra casa, para nuestro hogar, para nuestro entorno. Que realmente, Señor, vean que no venimos a una reunión de un club social, sino que venimos a pasar tiempo con el Espíritu Santo de Dios. Que Él transforma vidas, que hay algo diferente en nuestra vida. Te bendecimos y te alabamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús, toda la honra y gloria para ti. Decimos fuerte, amén. Y fuerte, amén. Gracias, Señor. Miren, me acaban de recordar. Vamos a ofrendar, ¿ok? Vamos a ofrendar. Perdonen, pero así de importante era el estar con el Espíritu Santo. Vamos a ofrendar. Anda a tu asiento a buscar tu ofrenda. Mi hija ya le está dando sueño.